Hola, muy buenas mis queridas y as cuentas fantasma y bochos ocultos, este pequeño gameplay de Kamigawa, una visual novel basado en Magic the Gathering. Y aunque no creo que a nadie le importe, lo voy a comentar y decir que he esperado lo máximo posible a recuperar la voz. Y precisamente en este gameplay hago varias voces, aunque seguramente ahora no recuerde ninguna de ellas. Ninguna. Y he dicho, pues, hay que terminar lo que has empezado. Y tenía que decir también otras cosas, pero se me ha olvidado. Así que según vaya pasando la historia, creo que llegaremos... O sea, me vendrán los recuerdos. Y avanzaremos en este juego. Eso, iba a decir. Este juego, vale, este juego en concreto, me odia, me odia. La estrategia que yo tenía, según iba viendo las cosas, era que aunque sé que cada personaje es de distinto clan, pues pensaba que al tener todas las posibilidades podíamos hacer como una amalgama de cartas. O sea, como un mazo, como una baraja con todos los personajes. Y digo, pues esa es la idea de que quisiera yo apoyo. ¿Y por qué quiero apoyo? Porque me da la gana. Y no, para crear un mazo y con ese mazo pues poder echar una partida. Esa era la idea, porque este mundo se basa en Magic, las cartas, el juego de cartas coleccionable. Entonces, según eso, el juego me ha dicho, no va por ahí la cosa. Y a pesar de que yo personalmente no quería el arma, aunque sí quería una interacción con la científica y su compañera, nos ha salido mal. Lo bueno, que no hemos intimado lo suficiente como para sentir lástima de esas personas y que me hubiera dolido mucho más de lo que me dolió, porque no fue, digamos, que yo fuera por el mal camino y que ellas perdieran la vida por mi egoísta decisión, sino que fue que el juego me traicionó. El juego me traicionó. Y de repente, de la nada, salió un conejo o algo así. Un conejo siniestro pudiera ser. Que se las cargó. Y ya nos íbamos. Ya nos íbamos. Y por ejemplo, al bar de fideos de Itachi o donde sea, ya nos íbamos. Y no habíamos conseguido el arma y no me importaba que no lo hubiéramos conseguido. Pero digamos que ahora voy a tomarme las cosas con un poco más de bondad. Quiero decir, a este juego parece ser que no le gusta a la gente imparcial. Yo soy totalmente imparcial, en la medida de lo posible. Nadie es perfecto, pero voy a ver los sentimientos de lo que queda de personajes, si es que los tienen, y voy a ser lo más solidario posible. Porque muchas veces nos hemos saltado cosas de simpatía. Por ejemplo, cuando se nos cruzó el muchacho en la primera vez, que puede ser un carterista, un chaval, lo que sea, nos pedía el juego que sintiéramos lástima, ¿no? Que fuéramos alguien benefactor, ¿no? En nuestros actos. O sea, que a este juego no le gusta que seamos imparciales. Así que voy a ser muy, muy bueno en lo que queda de gameplay. Y me voy a perder en donde sea, siempre que haya algo así, aunque sea un chascarrillo, me voy a perder ahí. Y con esto en mente, continuamos. Un segundito, un pequeño ajuste de última hora. Ya está. Muy bien. ¿A dónde vamos? Estábamos buscando a los supuestos dos sospechosos azules vestidos de origami, que estaban tratando de salir del, no sé si del país, pero por lo menos de la ciudad, escondiéndose en varios sitios. Así que tenemos el bar de fideos de Itachi, con lo que sería zona, digamos, por así decirlo, del clan donde estamos en esta ciudad. La sala de juegos de Towashi, la cual me parece un poco... podemos perder el tiempo, tal vez. Y el santuario de Kyodai, que sí que me atrae bastante. En el santuario de Kyodai creo que la serpiente, que no me acuerdo cómo se llama, nos puede ayudar.
Creo que vamos a ir al bar de fideos. Y no sé si saltarme la sala de juegos. Ir al santuario Kyodai. Voy a intentar el bar. Un sitio así un poco esto. Le digo, la sala de juegos todavía me da un poco mal rollito. Pero vamos allá al bar, venga, ¿por qué no? Y luego al santuario de Kyodai, si nos deja el juego, esa opción. Ah, por cierto, mi compañero pues fue el único que hizo algo de todos los compañeros en la última búsqueda de piezas que nos pedían ahí, las pobres científicas estas, exiliadas, y todo lo demás. Fue el único que nos echó una mano. Porque, claro, yo quería presión de grupo para que este no matase a nadie. ¿Sabes? Para que no se cargase a nadie digo, quiero presión de grupo. Ahora ya me hace caso. Es el único que, aunque habla mal, habla fatal, me hace caso. Supongo que porque es el más cercano a mí, que... O sea, tiene más confianza conmigo y punto. Aunque sea mínima. Al bar de fideos de Itachi. Un momentito. Y vamos a ver si puedo con esta voz. Atraviesas calles... Perdón. Atraviesas calles anchas, bordeadas de cerezos en flor, y callejones estrechos, llenos de perdidos y privilegiados por igual. Espíritus, Kami... Perdón, un momento. Un ajuste aquí. Vale. Espíritus, Kami y mortales se entrelazan entre la multitud que crece y retrocede como una marea en la ciudad. ¿Cómo era este? A ver si puedo, ¿eh? Solo he estado aquí poco tiempo, pero siento que he olvidado la sensación de la luz del sol. Te acostumbras. El brillo de las luces reemplaza al del sol. Jugar al escondite cuando era niño era mucho más fácil. Vale, aquí tengo la duda. Hice dos voces graves. Hice una como así. Y esta no me acuerdo cómo era exactamente. Así que igual me voy un poco a lo cómico y punto. Ya está, porque no me acuerdo bien qué voz tenía esta. Así que voy a intentar hacer una voz nasal, si puedo. Un momentito. Y robar en los puestos del mercado. Touma gruñe. Odio este lugar. Finalmente, algo en lo que ambos estamos de acuerdo. Ahora lo odio más. Touma saca un holomapa. Rey se detiene y señala un callejón casi negro. ¿Casi negro será gris? Este camino es más rápido. No según el mapa. ¿Confías más en un mapa obsoleto que en un guía local? ¿Cómo sabemos que no nos llevarás a un callejón oscuro para traicionarnos? Vale, sigue con lo suyo. Los Hisakun no traicionamos a nadie. Si tenemos problemas contigo, te lo decimos. O te aplastamos la cara. Una de dos. A ver. Aquí tenemos un dilema. Hemos intentado ayudar a esta mujer y por su culpa, indirectamente, hemos perdido a las científicas. Y Toma tiene una mala actitud, pero creo que le voy a apoyar esta vez. A ver qué pasa. Le voy a apoyar por una vez a mi compañero y espero que no me traicione, que no me tome la mano y se coma mi brazo, por una vez, y le voy a decir que somos del mismo ejército, o lo que sea, y voy a confiar. ¿Por qué? Porque es mi compañero. ¿Mal compañero es? Sí. Pero si yo le doy un poco de confianza, tal vez
Porque da igual por qué callejón vayamos al final. Da igual. El tema es cumplir la misión. Entonces, podemos ir por ese callejón casi oscuro o podemos darnos la vuelta y encontrarnos con la nada. Así que esta vez voy a confiar en él mal que me pese. Deberíamos seguir el mapa para saber exactamente dónde estamos. ¿Ves? Tampoco es para tanto. O sea, miramos un mapa. O sea, miramos un mapa. ¿Que conoce algún callejón ultra secreto? Me parece perfecto. Pero ya nos hemos perdido bastante. Y si me voy a perder a mi manera. Con estilo. No tengo esto aquí, vale. Vamos a hacerlo bien. Exactamente. Hagamos las cosas bien. Rey suspira y asiente. Sigues el holomapa por pequeñas calles que comienzan a desembocar en una sola. Ya estaríamos allí si hubiéramos tomado el atajo. No hay prisa, tranquila, no hay prisa. Cállate. ¿Cuánto queda? ¿Cómo voy a saberlo? El holomapa... el holomapa está fallando. Lo ves parpadear con cada paso. El pequeño punto que indica vuestra posición vuela a través de varios edificios antes de saltar hacia atrás. Maldita cosa, ¿qué le pasa? Apuesto a que el viejo Itachi ha instalado algo para bloquear mapas en esta zona. Es un anticuado y le gusta que la gente se tope con su tienda de fideos de forma natural. Bueno, entonces, ¿por qué no nos dices dónde está? Si es que no puedo hacer su voz. Me rompo. Oh, ¿ahora quieres mi ayuda? Ha reconocido que se está equivocando y está retrocediendo. No es... Piensa un poco. Eso me hace un poquito feliz. No mucho, pero lo suficiente como para no mandarle a tomar por saco. Sí. Rey se ríe, luego señala otro callejón. ¿Ves? Al final íbamos a ir por el mismo callejón. Nos hemos retrasado 2 segundos para tomar confianza con nuestro compañero original. Está ahí. Parpadeando en la oscuridad hay un letrero con las palabras Itachis. Ah, te dije que lo encontraría. Pues sí, va a ser que enseñarme... Pues vas a tener que enseñarme cómo te hiciste tu buen guía, Touma. Mira qué bonito. Entras en el bar de fideos vacío y suena una pequeña campanita en la puerta. Vale. Hola, ¿hay alguien ahí? Bueno, está mal. Estamos en el lugar correcto, ¿verdad? No me interesa. Y vaya, este bar es popular. La primera, vamos a ir de tranquis. Una cabeza con forma de rata sale de la cocina. A ver, ¿qué os le pongo a este? Me sale hacerle algo así como... Huelo invitados. Huelo invitados. A pesar de que es japonés, claramente. Me sale así un poco... Huelo a invitados. Itachi. Itachi abre los brazos de par en par. Pequeño Rey. ¡Qué alegría verte de nuevo! Te veo bien. Ahí se me ha ido la voz de antes. Tú tampoco estás mal. Solo con unas pocas canas más. Toma se inclina hacia ti. ¿Pequeño? Rey toma asiento en el mostrador. Oye, no te acomodes. Créeme, estaremos aquí más tiempo del que te gustaría. Se me ha olvidado. ¿Cómo puedo ayudaros?
¿Cómo puedo ayudaros? Estás a punto de hablar. ¿Qué tal unos fideos con champiñones y costras de cangrejo? Frescos, cocidos de Undercity, esta mañana. No, gracias. Nunca olvidarás el sabor de los champiñones de Undercity. O sea que sí los ha comido. Le lanzas a Toma una mirada de complicidad y niegas con la cabeza. Parece hacer caso a tu advertencia. Bien, bien, bien. Gracias, pero no. Estamos aquí en nombre de la corte imperial. Nos gustaría hacerte algunas preguntas. Estamos buscando a unos ninjas Kindai, esos eran. Que lleven tecnología inusual. ¿Has oído algo? ¿Crees que mi información es gratis? Especialmente después de que hayas insultado a mis deliciosos champiñones. Cuando se trata de una cuestión de seguridad global, creo que debería serlo. Es obligatorio que obedezcas a la corte imperial. Itachi suelta una risa estridente. El mismo Kyodai podría estar preguntándome y le daría la misma respuesta. Mi información tiene un precio. ¿Cuánto? Se ríe de nuevo. Fideos, por supuesto, ¿qué si no? Toma frunce el ceño. ¿Crees que alguien los compraría si no vinieran con secretos? Espera, he empezado haciendo la voz de él y me he ido al de la rata, porque aquí me he equivocado. Entonces no tendría dónde vender secretos. Puede que haya otras formas de hacerle hablar. Le compramos los fideos. Ordenamos a Touma que use la fuerza. No puedes hacerlo por rey, ¿eh? No puedes hacerlo por rey. Ese es bastante sentimental. O le compramos los fideos o lo hacemos por rey. Mira, no me voy a arriesgar. Compramos unos fideos. Total. Hala, saca la cartera. Bien, tomaremos un bol de fideos con champiñones. Nos dolerá la barriga. Veremos alucinaciones. O algo así. Y estarás contento. Y luego, ya si nos robas me da igual. Y costra de cangrejo. Por todas partes. Eso. Asuga se lame el ojo con emoción. ¿El ojo? Ah, ya entiendo. Es algo que hacen las serpientes a veces. No sé por qué, pero lo hacen. Me encantan los champiñones. Pues cómete los de todos. Entonces... Te van a encantar. Pero este haría algo así como... ¿no? Una cosa así. Entiendo yo. Se vuelve hacia ti. ¿Solo los fideos? Solo los fideos. ¡Que aproveche! Agitas tu monedero electrónico sobre un escáner. Hace un ruido agradable, parecido a una campanilla de viento. Itachi entra en acción, volando por la cocina como un maestro bailarín que ha practicado esta rutina toda su vida. Coloca 4 boles de fideos con champiñones delante de nosotros. Gracias, Itachi. Ahora sentaos, comed y escuchad. He oído rumores de que un extraño pueblo lunar apareció en la ciudad. ¡Lo sabe! Cuidado, algo sabe. No, esto es lunar, era lo de las científicas, ¿no? Ahora, no sé. Bueno, continuemos, a ver cómo va la cosa. ¿Qué tiene de extraño?
que la pregunta costará un onigiri. Pero... Itachi va a acariciar a Touma en la cabeza, pero Touma la agarra con un manotazo. Itachi se encoge de hombros. Los secretos no son gratis. A ver qué le tenemos que comprar más. ¿Toda la tienda? ¿Qué parte no estáis Perdón, creí que era Touma. ¿Qué parte no estáis entendiendo? Ya hemos comprado tu comida. Y luego me hicisteis más preguntas. Suspiras y vuelves a pasar el monedero por el escáner. Gracias, joven. Itachi parece sacar algunos onigiri de la nada. Al final no vamos a comer el menú completo y así vamos a estar recargados de energía. O eso o nos lleva a la tumba. Los pueblos lunares destacan por la tecnología que llevan. Muchos la describen como más allá de la... Perdón. Muchos la describen como más allá de las maravillas. Esto está mal escrito, seguro. Más avanzada que cualquier cosa que hayan visto jamás. Asuka golpea la mesa con un puño y sisea. Ya ha comenzado. ¿Dónde los has visto? Itachi mueve un dedo de lado a lado. Si os cuento todos mis secretos en una noche, no volveríais. Creo que ya estáis llenos de comida y de secretos. Ahora terminad los fideos y marchaos. Touma va a levantarse, pero lo detienes y niegas con la cabeza. Vayamos a otro lugar. Sí, me apetece ir al templo. Sales corriendo del bar de fideos hacia la oscuridad de Undercity, por lo menos con la tripa llena. Nos ha ido bien. Seguimos vivos. No nos han envenenado. O sea que su comida es buena. ¿Crees que estos son los pueblos lunares de los que nos habló Itachi? Sin ninguna duda. La única pregunta es ¿dónde van a estar y cuándo? Supongo que no hemos terminado de preguntar. Y ahora vamos al santuario de Kyodai porque tengo unas ganas de ir allí loquísimas porque sé que la serpiente se va a volver loca. El viaje al distrito de Boseiju es largo y arduo. Hay muchas escaleras que ayudan a pasar por los raíles exteriores del árbol de Boseiju. Finalmente llegáis a la plataforma sobre la que descansa el santuario Kyodai. ¡Qué vista! Towashi se extiende en todas las direcciones. Rodeando la ciudad se puede distinguir un enorme dosel que forma el bosque Yukai. Mi hogar. Lo sabía. Lo sabía. Esto debe ser difícil para ti, Asuka. Nunca ha sido tu hogar. Tal vez algún día los Kami te permitan regresar. Esto debe ser para ti. Vamos a empatizar. Mira hacia abajo, luego hacia arriba y se encuentra con tus ojos con una mirada férrea. No. En todo caso, venir aquí ha revitalizado mi lealtad a la causa Hanami. ¡Estupendo! Esto es lo último que necesitábamos hacer por esta radical. Toma, respira el aire fresco y ves que comienza a relajarse. Buena noticia. He visitado este santuario muchas veces. Curioso. Cuando he necesitado orientación o consuelo, he acudido a Kyodai. ¿Has visto a Kyodai en persona? Pensé que sería más grande. Este lugar tiene un ambiente sereno. ¿Este lugar tiene un ambiente sereno o has visto a Kyodai en persona? Este lugar tiene un ambiente sereno. Vamos a relajarnos.
Es la influencia de Boseiju. Es la influencia del gran Kyodai. Nunca lo entenderás, Imperial. Estaba pensando que está más aburrido que sereno. Tú, traidor Hisaku. Este es un lugar sagrado. Controla tus tonterías por una vez. Pero entonces no podría ver tu bonita cara arrugarse cuando te enfadas. Le ha pillado, le ha pillado. Touma se sonroja. Claro, tantas S. Basta. Touma se aclara la garganta. Es el lugar más sereno de todo Towashi. No es todo tan mal. No hemos ido por información directamente. Y hemos habido como un momento un poco humano en nuestro compañero, por lo menos. Ha estado bien, ha estado bien. Es un oasis imperial de orden y decencia en esta colmena de desigualdad. Cada uno de vosotros hace una reverencia delante de la puerta del santuario antes de entrar. O sea que es respetado por todos. El templo. En el interior, el gran santuario de Kyodai, hecho de perlas e incrustaciones de oro, un poco opulente, se yergue orgulloso en el centro. Hacía tiempo que no veía esa palabra. Yergue, en lugar de alzar. Una pequeña multitud se arremolina, encendiendo incienso y ofreciendo oraciones. Haces lo mismo y enciendes una barra de incienso, la colocas debajo del santuario y ofreces una oración a Kyodai. Rei no ofrece ninguna oración a Kyodai, simplemente se queda mirándonos a ti y a Touma en vuestro momento de fe. Asuga toma una barra de incienso y la enciende, pero la sostiene hacia el árbol Boseiju y le ofrece una oración. Un comerciante con aspecto enfadado pasa junto a nosotros, hablando agresivamente a un comunicador que flota junto a su oreja. A ver. Pues de momento lo voy a hacer la normal y luego si habla más me decido. ¿Es en serio? ¿Han cerrado mi puesto? Se me ocurre una voz, pero es un poco ridícula. ¿Es en serio? ¿Han cerrado mi puesto? No sé si me convence. ¿Cómo es posible? No me han avisado. Esto no puede ser legal. Un guardián del santuario le hace un gesto al hombre para que se calle, pero el hombre la ignora. Este hombre está destruyendo la serenidad de este santuario. Deberíamos decirle algo. Siempre podríamos echarlo, ignóralo. Debemos mantenernos concentrados. Deberíamos decirle algo. Vamos a decirle... A ver si... Bueno, hemos comido. Igual este nos vende también otra cosa y nos quedamos ya sin dinero ya. Después de todo somos sirvientes imperiales. Aquí tenemos autoridad. Sí, ayudará a ¿Ves? Este juego no le gusta ser imparcial. Le gusta que seamos buenas personas. Y entonces el juego te quiere. Sí, ayudará a deshagarse un poco de esta situación tan incómoda. ¿Dónde está esto aquí? El hombre vuelve a pasar junto a nosotros, bebiendo de una petaca. Ya veo. Entonces, como son pueblos lunares de alto rango, pueden sacar a la fuerza a todo un sector de comerciantes honestos. Está indignado este hombre.
Lo siento, creía que esto era Towashi, pero supongo que en realidad es Otawara. ¿Ha dicho pueblos lunares? Apuesto a que está hablando de los mismos a los que se referían Itachi y el anuncio. El anuncio. El anuncio. Eso no me acuerdo qué era, lo del anuncio. Deberíamos ir a ver si sabe cuándo y dónde estarán. Te acercas en silencio al hombre, cuyo rostro se pone más rojo con cada arrebato. Entonces... Está apretando los dientes, imagino. ¿Cuánta compensación puedo pedir? ¿Nada? Esto es un escándalo. Hablaré de esto con el supervisor del recinto. Puedes estar seguro. No, no tendré un buen día. Tendré un día terrible y me aseguraré de que tú tengas un año terrible. Con eso, mueve su muñeca y el comunicador se apaga. Ah, estaba hablando con alguien, no estaba hablando con nosotros. Estaba hablando con alguien por el intercomunicador. Y vuela al bolsillo de su abrigo. O sea, que está recibiendo órdenes que no le gustan. Entiendo. O algo así. ¡Qué falta de respeto! Se da la vuelta y comienza a irse furioso, casi chocando contra ti y Touma. ¡Ay! ¡Mirad por dónde! Ha hecho una fusión rara. ¿Samuráis? Genial. Tal vez vosotros, honrados imperiales, podáis ayudarme. Sí, ¿por qué no? A ver, baje la voz, esto es un lugar sagrado, es exactamente lo que le ocurre, ciudadano, somos de turismo, ¿sabes? Ahora no me quiere salir. Voy a salir lo que digo, ¿no? Del mostrador de turismo, todo eso. ¿Tiene algún problema? No nos habíamos dado cuenta. ¿Qué es exactamente lo que le ocurre? Vamos a ser empáticos otra vez. Exhala dramáticamente. ¡Ah! Soy comerciante. Anda, no lo había notado. Tengo un puesto en el mercado del distrito. Y vendo solo lo mejor en tecnología y avalorios. No estamos interesados en comprarte nada. Claro, por supuesto que no. De todos modos, me acabo de enterar de que van a cerrar una sección completa del mercado. Y por supuesto, es la sección donde está mi puesto. ¿Por qué la cierran? El comerciante mira a Rey, como si lo viese por primera vez. Da un paso atrás. No. Solo me han dicho que algunos pueblos lunares importantes están ocupando el espacio. Sin advertencias, sin compensación. ¿Por qué me tratan a mí, un ciudadano de Towashi, peor que a unos del pueblo lunar de Otawara? Este mundo se ha vuelto loco. Asuga pone los ojos en blanco. ¿Desterraron a mi gente de nuestra patria para dar paso a gente así? Al igual que con Rey, el comerciante parece acabar de ver a Asuga. O sea, que va a lo suyo, está muy enfadado y no ve a 2 metros lo que está pasando, porque está pensando en sus cosas, tiene muchos problemas en su vida y quiere vender las cosas y no le dejan. Entonces hoy tiene un mal día, hemos pillado en el peor día de su vida, probablemente como comerciante, y nos toca aguantarle un poquito. Retrocede más. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Estos dos no parecen imperiales. Vale, no va a hablar con nosotros porque solo se fía de los imperiales.
Nunca he recibido un cumplido más agradable. Sí, somos mucho más duros que un Imperial. Toma agita la mano hacia ellos. Nosotros somos los que hacemos las preguntas. ¿Cuándo estarán allí los pueblos lunares? Al parecer se están instalando ahora. O ya lo han hecho, no lo sé. De cualquier manera, hoy. ¿Puedo irme? Me gustaría hacer algo con mi nuevo tiempo libre. Vete y recuerda ser más respetuoso cuando vengas aquí la próxima vez. Sí, lo que digáis. Sale del santuario. Creo que ya no lo vamos a ver más en lo que queda de Visual Novel. Y la serpiente parecía que nos iba a ayudar en esta zona más o menos, entiendo yo, medio natural. Y no ha sido para tanto, ¿eh? Por lo menos está un poco más contenta. Estoy seguro de que estos pueblos lunares están relacionados con los ninjas Quintai que buscamos. Aún me parece una suposición arriesgada. Tal vez, pero no tenemos ninguna otra pista. Y solo nos queda ir a la zona de juego que hemos dejado atrás y habremos inspeccionado toda esta zona. Todavía quedan un par de lugares que podríamos investigar. Un par no, uno en concreto. Si crees que nos será útil, continuemos. Es verdad, había mencionado el mercado. Pues igual nos saltamos la sala de juegos, ¿eh? Me la voy a saltar. Vamos al mercado. Llegáis al bullicio del mercado. Estoy un poco agotado, un segundito. No tardáis mucho tiempo en encontrar la sección reservada para los pueblos lunares. Un gran escenario flotante, rodeado de luces y proyectores de voz potentes, está regresando al suelo. Un escenario flotante, ¿vale? No están siendo... Perdón, las opciones, ¿vale? No están siendo especialmente discretos. ¿No está mal? ¿Estamos seguros de que seguimos el camino correcto? Esa me da igual. Ah, parece que nos perdimos el programa. Es una chascarrillo. Me gusta. O sea, no están siendo especialmente discretos. Sería como juzgarles, ¿no? Sin conocerles. Así que me gusta la tercera. Parece que nos perdimos el programa. Como, lástima. No hay concierto hoy para nosotros. Porque he visto el escenario y digo, cantarán, ¿no? No solo venderán cosas, ¿no? Yo qué sé. Venta y espectáculo al mismo tiempo. Eso es negocio. Parece que también tenían fuegos artificiales holográficos. ¿Por qué no hemos llegado aquí antes? Esto se pone interesante. El líder de los lunares, vamos a decir, ¿no? No, le tengo que hacer voz. Espérate. Algo suave. No sé si tengo una voz suave ahora para este hombre, creo. Parece una especie de medio shogun, ¿no? Medio shogun así oculto. Vale, un segundito. Bueno, voy a intentar hacer lo más suave posible. Y ya veremos. Ya veremos. A ver, bueno, no tengo ese tono ahora mismo, así que... Es que no sé si estoy hablando ya demasiado bajo. Vamos a ver.
Gracias. Gracias a todos por venir a nuestra demostración. Más o menos. ¿Lo ves a esto aquí? Que sigáis persiguiendo innovaciones y descubrimientos. La plataforma termina su descenso. Perdón, esto es... La plataforma termina su descenso mientras la multitud se dispersa, porque me estaba concentrando en hacer la voz. Los 3 pueblos lunares que van a bordo esperan un rato a que se disperse un poco más. Ahora es nuestra oportunidad de hablar con ellos. ¿Cómo quieres hacerlo? Podría amenazar a su líder. Los pueblos lunares son altos y delgados. Puedo levantarlo fácilmente. ¿Qué? ¡No, bárbaro! Ni siquiera sabemos si están conectados a todo esto todavía. Eres un aburrido, ¿lo sabías, Toma? Podríamos escuchar su conversación. Se me está olvidando la voz del hombre lunar. No creo que anuncien en voz alta las intenciones mientras estén en medio de este mercado. No sé. Parecen tan tontos como tú. ¿Por qué? Basta. Tranquilos los dos. Piensas por un momento. Un acercamiento directo podría ponerlos en guardia, pero no creo que nos ataquen frente a esta multitud. Sí, un acercamiento directo probablemente sea la mejor opción que tenemos. Pero... ¿deberíamos ir todos? Puede que se sientan más cómodos si solo va uno de nosotros. Sí, iremos todos. Antes hemos ido todos y no nos ha dado buen resultado. Vamos a dividirnos un poco y si nos atrapan o nos hacen algo, al menos sabemos que nuestros amigos están cerca y quizá nos rescaten. Vamos a ir... Voy a hablar yo solo y así son menos voces y no me vuelvo loco. Está bien, si estás seguro, me quedaré atrás y te cubriré. Te diriges a los pueblos lunares, que se dirigen hacia el borde de la plataforma. Se detienen en cuanto os ven acercaros. Mira esto. No sé. Mira esto. No me acuerdo bien. Observa esto. Observa esto. Tenemos un invitado. ¿Qué podemos hacer por ti, Imperial? Están siendo demasiado simpáticos. Estamos buscando a unas personas. Entonces, ¿y por qué? Perdón, eso está mal escrito. Es y entonces, ¿por qué acudís a nosotros? Acabamos de llegar a Towasi esta misma mañana para dar esta hermosa demostración. Estoy seguro de que no sabemos nada sobre las personas que buscáis. Vale, un segundito, ¿eh? ¿Estás seguro? Son pueblos lunares como vosotros. ¿Estás seguro? Son futuristas Kindai. Eran Kindai. Como vosotros. Preguntar algo más. Vamos a preguntar algo más. ¿Qué debería preguntarles? Esta demostración fue de última hora, ¿por qué? ¿Habéis estado aquí todo el día? ¿Hacia dónde os dirigís ahora? ¿Habéis estado aquí todo el día? Eso me gusta. Es simple. No nos va a decir mucho, creo. Y creo que les complacerá. Bueno, aparte de la plataforma de aterrizaje... Sí. ¿Sabes cuánto tiempo y esfuerzo se necesita para realizar un evento como este? Puedes comprobar las imágenes de la Capture Tree. No hemos estado en ningún otro lugar.
¿Está diciendo la verdad? No lo sé. Muy bien, ha sido divertido hablar con vosotros, pero ahora debemos irnos. Muy bien, gracias por vuestra cooperación. Haces una reverencia y dejas que se vayan. Regresas con Touma. ¿Qué pasó? Te lo diré por el camino. ¿El camino hacia dónde? Los vamos a seguir. Con D. Hay algo raro, aunque todavía no sé qué es. Y me acabo de dar cuenta, mira, esto es azul. Cuidado, cuidado, Pequeñas sospechas, aquí hay mucho azul. Pequeñas sospechas. Y es que van como medio disfrazados, ¿no? Ya sé que están haciendo una actuación o lo que sea, pero... Hay medio sospecha. En principio parecen personas tranquilas, civilizadas, cordiales y que van a lo suyo. Pero aún así, tenemos sospechas. Bueno, ellas no han hablado, solo ha hablado el Shogun, por decirlo de alguna manera. Y continuamos. Te diriges hacia la multitud de compradores. Afortunadamente, no es difícil seguir a los característicos pueblos lunares. O sea que llaman mucho la atención. Los pueblos lunares se mueven lenta y delicadamente entre la multitud, como tal como me imaginé. Cada uno llevando tablillas de información. ¿Por qué nos vamos? No nos vamos. Están tramando algo. Tenemos que averiguar qué. ¿Quieres que los ataque? Nada de atacar. Vamos. Ahora es momento. Ahora es el momento perfecto para espiarles. Al final... la serpiente me está cayendo mejor que Rey. ¿Por qué crees que van a hablar de sus planes? Lo hacen en los holovídeos. O sea que vamos a ver un holovídeo de esto. Esto no es un holovídeo. Deberíamos amenazarlos con arrestarlos. Si son sospechosos de poner en peligro las fusiones, estaríamos autorizados a hacerlo. ¿Crees que podríamos vencerles? Somos lo suficientemente fuertes. Os dispersáis entre la multitud de compradores y comerciantes. Seguís a los pueblos lunares hasta una pequeña área de aterrizaje donde les espera un transporte. Varios tripulantes están ocupados empaquetando su equipo. Los 3 pueblos lunares se suben a su transporte dejando los lados abiertos. ¿Los lados abiertos? Dejando los lados abiertos. Suben a su transporte. O sea que el transporte está abierto y ellos ni tocan la puerta, entiendo. O sea, igual que quieren que la cierre el chofer o lo que sea. O es así el modelo de transporte que imagino medio nave espacial o algo de eso. Están solos. Ahora es nuestra oportunidad. Pero, no, eso lo he dicho yo. Que lo decía Toma. Mientras te preparas para acercarte a ellos, el líder saca un comunicador. ¡Esperad! Te agachas detrás de una caja a escuchar. Meisu, la demostración ha sido un gran éxito. No puedes oír a ese tal Meisu ni su respuesta. No, aún no nos hemos puesto en contacto con el equipo Yugen. Estamos siguiendo algunas pistas y preparando su evaluación
para cuando los localicemos. O sea, entiendo que también los están buscando o algo de eso. Entiendo que también los están buscando. Hay una pausa mientras responde Meisu. Comprendido. Pero debes saber que los imperiales están realizando su propia búsqueda. Nos acabamos de encontrar con algunos. Creo que hemos desviado su interés. Otra pausa. Sí, Meisu, enseguida. No puedo hacerlo, no tengo voz para ello. Pero se corta la comunicación, estoy casi seguro. Ahí estamos. ¡Son Kindai! El pueblo lunar mira a su alrededor y continúa mirando su tablilla de información. Sabemos que tienen la información. Ahora es el momento de enfrentarse a ellos. O sea, que nos vamos a enfrentar en lugar de seguirlos y que nos hagan el trabajo. Pero podrían no ser Kindai. Ha dado por supuesto que son Kindai. Pero podrían no ser Kindai. Podrían tener sus propios intereses. ¿Cuál es el plan? Amenazarlos. Golpear al líder. Atacar desde las sombras. Intentar ser diplomático. A ver. Siempre que hemos ido directos en este juego nos han dado por saco. Así que amenazarlos. Golpear al líder no me parece mal del todo. Atacar desde las sombras sería un poco así en plan ninja. Intentar ser diplomático. Vamos, quiero hablar. Y si sale mal, pues por lo menos somos 4 contra 3. Técnicamente, a no ser que alguien nos traicione. Solo voy a hablar con ellos. Lo entenderán. Toma niega con la cabeza. ¿Ese es tu plan? Confía en mí. Baja las armas. Sales detrás de la carga y te diriges hacia los Kindai. En cuanto te ven, sacan sus armas ocultas. Unas cuchillas salen de baratijas aparentemente inocentes. ¿Tú nos has seguido? Ahí le perdí la voz un poco. Por favor, escuchadme. Estáis jugando con las mismas fuerzas que mantienen unido nuestro universo. Pero no es demasiado tarde para evitar que esto vaya más lejos. Déjate de tonterías. Tus palabras no significan nada. No. Entonces, quizá respondáis mejor a las amenazas. Ahora mismo os tenemos rodeados. Hemos intentado ir de buena gente y hemos tenido que pasar al plan A. Dios. Estáis en territorio imperial. Escuchad lo que tengo que decir si queréis salir vivos de aquí. El Kindai se lo piensa y luego asiente. ¿Por qué debería confiar en vosotros? Se me está yendo un poco la pinza ahora mismo. Si me equivoco al hablar, esto podría convertirse en una pelea. Vale. Vale, o sea, hemos llegado a las amenazas. Vale. No tienes que confiar en nosotros. Puedes, te lo prometo. No tenemos tiempo. Se lo voy a prometer. Vamos de buenas. Si fuera imparcial, diría no tienes por qué. Pero a este juego no le gusta lo imparcial. Así que puedes, te lo prometo. Vamos a ser más buenos que el pan. ¿Por qué? No tenéis honor. No nos entendéis a nosotros ni a nuestros objetivos. Solo decís mentiras y falsedades. Nunca compartiremos nada con vosotros. No es una batalla que podáis ganar.
Iros de aquí mientras podáis. Coloca su mano en la empuñadura de su katana. Nuestras fuerzas son iguales. Podemos vencerlos. No podemos hacer eso. Rodeáis a los ninjas. Se mantienen firmes, sosteniendo las empuñaduras de sus armas, listos para atacar. La diplomacia falló y ahora llega el momento de actuar. O sea que el juego quería que atacáramos desde las sombras. Y punto. Entiendo yo. Touma y tú os concentráis en el líder. Estos ninjas Kindai son rápidos y tienen una tecnología superior. Tendremos que concentrarnos si queremos vencerles. El que está a tu izquierda carga hacia adelante. El que está a mi... Vale, espera, hay que memorizar, creo, ¿eh? El que está a mi izquierda carga hacia adelante. Su arma se despliega como papel. En lugar de una katana, una cadena con púas vuela hacia Rei. ¡Rei! Le decimos que se agache. ¡Agáchate! Se aparta del camino de la cadena y está listo para pelear. Necesito acabar con uno de los ninjas para poder llegar a su líder. Vale. Vale. Le lanzamos un kunai al ninja y así lo distraemos. Sí, venga, ¿por qué no? Te apartas del camino de otro ataque y disparas un kunai desde debajo de tu túnica. Se incrusta en su hombro y cae al suelo. Bien, bien, vamos bien. Te das la vuelta y te preparas para enfrentarte al líder. El tercer ninja... Un momentito. No, aquí. Vale. Quería hacer otra cosa y se me ha ido, Espérate. Vale. Seguimos. Es que quería hacer una cosa y me equivoqué de botón. Vale. Vale, digamos que ahora solo tenemos al líder. El tercer ninja azota otra cadena alrededor de Touma. Baila a su lado, serpenteando y esquivando. Cada vez que golpea el suelo, brilla de color azul brillante. Está acumulando energía cinética. Si golpea a Touma, podría matarlo. Distraemos al ninja o gritamos a Touma. Las dos opciones me gustan. Voy a distraer al ninja, aunque es un poco imparcial, pero me sale de ahí, me sale de dentro. Hay un shuriken que yace a tus pies. Lo recoges y se lo lanzas al ninja con el objetivo de romper su concentración. Se agacha justo a tiempo y falla, pero Touma puede escapar. ¡Bien! ¡Gracias, amigo! Aprovechando la distracción del ninja, Touma carga y los corta con su naginata. El ninja cae al suelo herido. ¡Losto! ¡El líder! El líder retrocede y saca lo que parece un simple triángulo de papel. Lo activa y pronto se convierte en otra katana. Pelea empuñando dos de esas tres. Pelea empuñando dos de estas... Pelea empuñando dos de estas formidables armas y carga sobre ti. Vale, tiene dos katanas. ¡Usa tu trampa! ¡Sí!
Thomas saca una ballesta de mano y le dispara a los pies del líder. ¿Ves? Es que no sabemos qué armamento llevamos encima hasta el momento final. Dos bolas redondas lanzan un hilo de acero por el aire y se envuelven alrededor de los tobillos del hombre. Lo estamos capturando. ¿Qué? Tropieza y cae al suelo. ¡Ah! ¡Lo conseguí! El líder saca un cuchillo brillante y corta la cuerda. Se pone de pie y os gruñe. Rey carga hacia adelante, levantando su blaster por encima de la cabeza. ¡Hola! ¡Hola! Creo que quiere decir. Lo golpea contra el hombro del líder. Se derrumba en el suelo. ¡Bárbaro! Pero efectivo. Te paras sobre los ninjas derrotados. Vale, no los hemos eliminado. Vale, los estamos capturando decentemente, ¿eh? Decentemente. Te paras sobre los ninjas derrotados. Esperad, no nos matéis. Decidnos lo que queremos saber y os perdonaremos. Porque nosotros tenemos honor. ¿Cuándo habéis aprendido los malditos imperiales a luchar tan bien? Eso no es lo que hemos preguntado. Levantas una guinata. Esperad. Vale. No sabemos dónde están, pero sabemos que han buscado refugio en Undercity. Eso también lo había imaginado yo. ¿Estás seguro de que es todo lo que sabéis? Sí. No hemos tenido suficiente tiempo para recopilar más información. Miras a Touma. Sabes que nada le gustaría más que masacrar a esos Kindai, pero niegas con la cabeza. Eso provocaría un incidente demasiado grave entre ambas facciones. Sacas tu comunicador y llamas a tus superiores. Iba a decir supervisores. Al explicar la situación, acuerdan enviar una escolta para los prisioneros de inmediato. Perfecto, todo va según lo planeado. Vuestras vidas están ahora en manos de la corte imperial y los futuristas Kindai. Los tres ninjas se inclinan. Respetaremos cualquier trato que hagan nuestras facciones. Una vez que los prisioneros están seguros, os dirigís a Undercity. Y creo que lo vamos a dejar por aquí, porque ya me estaba haciendo un poco el lío, la verdad. Hice lo que pude con la voz que tenía, le cambiamos la voz a Rey, que no me acuerdo qué voz tenía. Y espero que os esté gustando, ya que creo que no está viendo nadie este visual novel. Supongo que porque llegué tarde para cuando sacaron la expansión de sobres, ¿no? De Kamigawa o lo que sea. Pero todo no se puede hacer al mismo tiempo. Y ahora, pues tengo el tiempo suficiente y creo que en el siguiente gameplay tal vez acabemos la visual novel. Así que si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos. Y si no tenéis amigos, compartirlo con vuestros enemigos, porque así viviréis aventuras, historias y leyendas tan interesantes o más como estas.